pasando en el mundo, momento de hablar de los chismes mundiales, de la mano de Ailín Rocha. Buen día, Rochita, ¿cómo andás? ¿Cómo anda mi gente latino? ¿Todo bien? ¿Cómo te está tratando la lluvia del día de hoy? Y la verdad que dentro de todo bien, viste, qué sé yo, estoy en mi casa, tengo un techo y cosas por agradecer y comida. Eh, Ayer quedó un guiso, hoy se recalienta. uy, No podría estar mejor. qué bueno eso. Sí, Tenemos que preguntarte, ¿estás sí. cerca del incendio de La Plata? No, pero pasé hoy temprano cerca del incendio, la verdad impresionante cómo se veían esas llamas y el humo también se respiraba. Eh, se ve- Este, ¿Era tan espectacular como se ven las imágenes? Y mira, no estuve tan cerca, pero pasé ponerle a 3 cuadras y se veían las llamas, así que supongo que sí. ¿Y se sentía olor a Y se humo? sentía el olor a humo, sí, se veía muy grande el humo y mucha de la gente que pasaba, que estaba en el colectivo y eso se dio vuelta o se paró a mirar, viste, la gente que estaba en la calle igual estaba, los autos pasaban despacito mirando. Los que pasaban por Diagonal 80, que queda más o menos a 3 cuadras, 4 de donde es el incendio. Claro, claro. Bueno, sí, 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 es realmente impresionante. Bueno, sí, 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 sí. ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a chismosear? Bueno, la semana pasada empezó esto, pero en realidad, bueno, obviamente como todos los chismes tiene una historia detrás, así que empezó Ujú. hace bastante, y tiene que ver con la pelea de Donald Trump con, ¿cómo es? Ay, no me sale ahora, ¿Con con China? Lula da Silva, Ah, con nuestro querido presidente de América Latina. el queridísimo Lula, sí. Sí, sí, sí. Bueno, justamente Lula, lo que pasó fue que Estados Unidos, tenemos ahí la foto una, que elegí una foto en la que se lo ve muy naranja a Lula, a Lula, perdón, a Donald Trump, porque para ver también las diferencias, ¿no? De entre Donald Trump Oh, y Lula. ese Nada, color, amigo. nadie lo asesora, pobre Donald, nadie, o capaz que yo he pensado hoy, debe ser muy difícil también asesorar a un tipo que es tan mandón, No ¿no? se Y deja que asesorar. y no porque realmente le está saliendo el tiro por la culata a Donald Trump con estas medidas, no en el sentido económico, porque realmente es un problema para Brasil si tiene que enfrentarse a estas sanciones económicas, estos aranceles, Mm. pero a nivel político a Lula le está sirviendo muchísimo para posicionarse como el gran defensor de Brasil, ¿no? Y de la soberanía. En la foto 2 tenemos la carta que mandó. Donald Trump mandó cartas a medio mundo, mandó cartas eh, a Japón, a Corea, viste, a muchísimos países, Myanmar, por ejemplo, a muchísimos países diciéndoles, bueno, que les iba a subir los aranceles, otra vez, viste, volviendo con estas amenazas que al final nunca las puede concretar del todo, pero que son muy jodidas para los países que le venden productos a Estados Unidos. Sí. Eh, Manda estas cartas, pero a Bolsonaro, a Lula le manda la carta con una fuerte impronta política en defensa de Bolsonaro. Lo que dice es que les va a subir el arancel del 50% a los productos brasileños a partir del 1 de agosto en represalia por la condena judicial de Bolsonaro. Ni siquiera te digo un tema, o sea, si bien es un tema político, es un tema judicial también de Brasil. Bolsonaro está comprobadísimo que intentó hacer un golpe de Estado. Y los hijos de Bolsonaro, sobre Eduardo de Bolsonaro en realidad, uno de los hijos, que son unos mafiosos, porque hay que decirlo también con todas las letras, estaban en Estados Unidos hablando con los republicanos, con los líderes republicanos, tratando de hacer algo para que se metan en la justicia brasilera. De repente entonces Donald Trump manda esta carta y a los hijos de Bolsonaro parece que no les sirve mucho esta estrategia porque no hace más que embarrar la cancha y que decirle a los brasileros, bueno, te vamos a pisotear tu soberanía, le está diciendo Donald Trump. Sí. Después, bueno, ahí se... Y Sí, además es algo raro que, como al ser un asunto judicial, digo, Lula da Silva tiene poco que ver ahí. exactamente. Después tenés sectores como, por ejemplo, los industriales, sectores del agro, que incluso apoyando siempre a Bolsonaro y las políticas de derecha están diciendo, che, esto a mí no me estaría sirviendo, ¿no? Claro, no conviene Eh, económicamente. Exactamente. Más del 70% de los brasileños rechaza la medida según algunas encuestas. Tenemos ahí en la foto 3 a Tarciso Gómez de Freitas, que es el gobernador de San Pablo, que Ajá. está aliado a estos sectores que siempre apoyaron a Bolsonaro, que se sacó una foto con la La gorra. gorra del MAGA, Sí. ¿viste?
Entonces hasta los propios empresarios que lo bancaron y que lo hicieron llegar al poder le dicen, che, ¿qué estás haciendo? Esto no nos sirve a nadie. Y todos sabemos que esto es un capricho de Donald Trump. ¿Queremos que salga libre Bolsonaro? Sí. ¿Queremos que se nos metan en nuestra economía y nos golpeen para que salga libre Bolsonaro? No, porque nos jode a todos en Brasil. Es lo que le dicen. Yo escuché algunas de las conversaciones, no, mentira. Pero bueno, es más o menos lo que se da a conocer, ¿no? Porque aparte Brasil tiene un fuerte perfil industrialista. Un fuerte perfil industrialista y una derecha que, más allá de que sigue siendo derecha, Sí. ellos, viste, tratan de cuidar sus propios intereses y no enroscarse tanto con algunas cuestiones políticas, ¿viste? O sea, sí se enroscan, obviamente, hacen campaña para uno, financian a otro, pero no se meten tanto ideológicamente. Hace poco hay un paralelismo que podemos hacer con México, por ejemplo, cuando se anuncian los aranceles para todo el mundo, la presidenta de México salió a defenderlos, ¿viste? A defender a México. Y los mexicanos se alinearon a través de ella, las empresas, las industrias, todo. Y lo que terminó haciendo fue fortalecer la imagen pública de Claudia Sheinbaum. Acá está pasando lo mismo, incluso sectores que apoyan a Bolsonaro, no te estoy diciendo que apoyan a Lula abiertamente, pero sí en esta contienda dicen, no, Lula tiene razón, hay que defender la soberanía del pueblo brasileño. Claro. Y hablando de soberanía, hay una cuestión aquí por detrás que es lo que me gustaría analizar, que tiene que ver con las BRICS. En la foto 4, 5 y 6 tenemos lo que pasó con las BRICS, que recordemos, viste que habíamos hablado el otro día de cómo habían sido las cumbres que se venían y faltaba que se haga la cumbre del Mercosur y la de las BRICS, que fue entre la semana del 7 de julio, o sea, la semana pasada. Sí, bueno, ahí lo estamos viendo a Lula. Exactamente, Lula, si bien no vinieron Putin porque tiene una orden de arresto y no vino Xi Jinping, estuvieron el resto de los presidentes y además fue la primera reunión donde vino, por ejemplo, vino el presidente de Panamá, vinieron los nuevos, la gente que se alineó al bloque como Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes estuvieron también en esas reuniones y estuvieron hablando en contra del dólar, estuvieron diciendo, bueno, necesitamos hacer una salida al dólar. Bueno, vieron que yo les contaba el chisme la semana pasada que uno de los que se alineó y que entró al nuevo Banco de Desarrollo es Colombia en América Latina. Sí. Que Colombia siempre había sido como uno de los bastiones de Estados Unidos en América Latina. Y bueno, frente a estos países que recibieron las cartas de los aranceles elevados, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, tener una estrategia de financiamiento que no dependa 100% de las decisiones de un loco naranja, es algo bueno, ¿viste? Tenemos para pasar el primer video, que fue en el cierre de las BRICS, donde Lula le dice a todos que los BRICS son soberanos y no quieren ningún emperador. ¿Lo podemos ver? Ahí lo vamos a ver y lo escuchamos también. Desde el punto de vista diplomático, hay varias medidas que tomar y el Ministerio de Relaciones Exteriores las tomará. Podemos apelar a la Organización Mundial del Comercio, proponer investigaciones internacionales y exigir explicaciones. Pero lo principal es la ley de reciprocidad aprobada por el Congreso. Y sin duda, primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación, se aplicará la ley de reciprocidad. Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50% a él. El que estábamos viendo tiene que ver con la ley de reciprocidad, que es una de las leyes que Lula cita para decir, porque ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos un tema muy importante que es que Brasil, Estados Unidos tiene superávit con Brasil, o sea, los brasileros le compran a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos le compra a Brasil, ¿se entiende? Claro. Sí. Entonces, en ese sentido, a los yanquis que no les conviene subirle los aranceles y que después venga Lula y diga, ¿sabes qué? Bueno, subirme los aranceles, yo te voy a subir lo mismo. En reciprocidad, amigo. O sea, no le conviene en ese sentido económicamente a Estados Unidos porque ellos son los que les venden más a Brasil hace bastante tiempo ya. Y además de que Brasil es una de las potencias de América Latina y que está alineado con los BRICS. Entonces, al fortalecer la imagen de Lula y al fortalecer esto, a nivel económico puede joderlo a Brasil, pero a nivel político lo fortalece muchísimo. Sí. Y después de esto está, por ejemplo, la teoría del taco, que vendría a ser la foto 7, tenemos ahí para ver, pero no se ve bien, ¿no? Pero era
perdón, justo es la que no salió, Sí. que era la una teoría que hay entre muchos analistas, sobre todo estadounidenses, que dicen taco, Trump, ¿cómo es Trump? Always chicken south, ¿qué quiere decir? Trump siempre vuelve para atrás. Acá en Argentina diríamos recula en chancletas. Trump siempre recula en chancletas, una cosa así. Porque él va y hace estas negociaciones y dice vamos a aumentar los Ahí lo estamos aranceles. viendo. Las siglas y, Claro. un buzo. Un buzo, sí, porque ya hay merchandising para bardear a los liberales de allá, a la derecha yanqui. Los demócratas están como locos con esto porque obviamente también se fortalecen, donde Donald Trump sale enojado a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a recortar acá, vamos a anexar Groenlandia y vamos a cambiarle el nombre al Golfo de México y vamos a subir los aranceles y no termina haciendo nada de eso que dice. O sea, le están diciendo que vende humo, básicamente. Le están diciendo que vende humo y que se caga, básicamente, que Sí. se arruga, le están diciendo cobarde, exactamente. ¿Gallina sería en términos de Volver al Futuro? Algo así, sí, tal cual. Y bueno, también tenemos el problema con la Unión Europea, que alcanzaron un acuerdo con el Reino Unido y con Vietnam solamente, Sí. y se señala que, bueno, es una hipocresía, porque ellos cuando empiezan con el tema de los aranceles dicen, le vamos a imponer aranceles por la cantidad de monto de nuestra balanza comercial. Por ejemplo, a China le imponían el 100% de aranceles porque le compraban 200% más, ¿no? Una cosa así, la mitad de eso le iban a cobrar de aranceles, una cosa así, una cuenta medio rara. Pero en este caso, como Brasil es el que le compra más a Estados Unidos, se nota que estos aranceles están siendo usados por una cuestión política. Y en la Unión Europea quiere imponer un 30% de aranceles y, bueno, también sacar algunas cosas, pero no quiere que la Unión Europea le pongan aranceles a los productos yanquis. Así que, bueno, se está hablando muchísimo de que no está haciendo un comercio equilibrado y justo, y no está favoreciendo a todo esto. Como decíamos, en Brasil esta medida unificó ya más del 70% de la población brasilera, incluso que no son de izquierda o de centro, están alineados bajo una visión soberana, están diciendo, y lo que están diciendo... esto para mí, o por lo menos lo que estoy leyendo, tiene que ver con que hay Trump está viendo la amenaza que significa el BRICS y en vez de tratar de acordar o de seducir a sus contrincantes, quiere negociar como si fuera una empresa. Claro. Como si si los mundos, digamos, fueran empresas y él fuera el dueño. Y en realidad lo que está pasando es que el resto del mundo todavía está apostando a la diplomacia y están apostando a las relaciones comerciales dignas, si se quiere. Entonces, en ese sentido, las BRICS son una amenaza para Donald Trump y no está sabiendo abordarlo. Para concluir el espacio tenemos, quiero decir una sola cosita más. Sí. Recordemos que en lo que tiene que ver con los BRICS, Trump tiene una guerra abierta con Rusia a través de Ucrania, en el que todavía no puede ponerle fin, no pudo controlar a Zelensky y no pudo hacer que la Unión Europea se alinee atrás de él en esto de decirle a Zelensky, bueno, ya está, no tenemos que hacer más guerra. Mucho menos a Putin, porque bueno, justamente es su contrincante, y Putin le dijo, vos me viniste a querer bardear a mí, y yo hasta que no te gane y no esté seguro de que gané, no voy a parar esta guerra. Por otro lado, en China pudieron imponer un arancel muy duro del 50%, pero China como que medio ya diversificó los mercados, tiene tratados con el resto del mundo y ya se venía amortiguando en caso de que eso suceda, así que con China está en otra etapa de negociación, un poco más calmado, pero también hace básicamente un mes le puso unas bombas a Irán. Ya tenemos de ahí, de las BRICS, tenemos Rusia, China e Irán, le tiraron unas bombas justo después de que Irán tenga este tren que llegaba de China con un montón de productos y le tiró esas bombas a su soberanía energética, porque no hay que leerlo de, bueno, sí, el desarrollo nuclear, es también la soberanía energética de Irán. Claro.
Y a India y a Sudáfrica, que son los dos países que nos restan del BRICS, tienen este problema de que Estados Unidos, a pesar de que son aliados en muchísimos temas, se niegan estos países, India y Sudáfrica, a romper con Rusia, y Estados Unidos los acusa, sobre todo a Sudáfrica, de ser antiestadounidense. Obviamente, los sudafricanos dicen, nosotros solo queremos tener una diversidad de fuentes y de economía y relaciones internacionales con todo el mundo, no somos anti-estadounidenses. Los indios son un poco más tibios en ese asunto, porque bueno, siguen comprándole petróleo y armas a Rusia, aunque bueno, ahí es otra la relación porque los indios están medio peleados con los chinos. Entonces, si bien conforman los dos la parte del BRICS, el BRICS es una asociación política y comercial, pero no quiere decir de que adentro sean todos homogéneos, iguales y se lleven todo bien y que sea todo divino. Al contrario, hay un montón de cuestiones que tienen que sortear para mantener la diplomacia con ese bloque. Entonces, bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta que ahora el ataque viene directo hacia Brasil, que fue el que habló de soberanía, y desgraciadamente para Trump y afortunadamente para los brasileros y para el resto del mundo que está mirando con atención, esto no deja de ser una anécdota más de que el tiro le sale por la culata y en vez o sea, si fuera una oposición cipaya como la de Argentina, estarían todos atrás de Trump. Pero por suerte en Brasil la oposición se está portando bastante bien y mucha gente está cerrando filas atrás de la defensa de la soberanía del pueblo brasileño. Sí, de hecho, como lo contás vos, está sucediendo lo contrario que quiere Trump, ¿no? Porque Trump asumió con la bandera del nacionalismo y en esta medida de levantar aranceles a todo el mundo, está fortaleciendo los otros gobiernos. Exactamente, está fortaleciendo los nacionalismos, sí. De hecho en Brasil pasaba que el nacionalismo se asociaba directamente a la derecha y con esta medida y con cómo está actuando y resolviendo Lula, se está fortaleciendo a nivel nacionalista. Y eso siempre es bueno para un presidente en cualquier temporada, más allá de derechas o de izquierdas. Creo que ya no tenemos más tiempo, así que lo dejamos acá. Solo Sí. decir de que hubo un video que se viralizó, que lo filmó la señora de Lula, diciéndole que Lula se levantó hace unos días a la mañana y dijo, mira, si vos comieras jauticaba, que es lo que nosotros conocemos como uva brasilera, que es muy dulce, dice, Ajá. si vos comieras esto, no estarías enojado, no estarías poniéndole aranceles a todo el mundo, te voy a llevar una caja de jauticaba y te vas a dejar de joder. Básicamente, con otras palabras, lo dijo, ¿no? ¿Le Más va a bonito. llevar uvas a Trump? Le va a llevar jauticaba, sí, le va a llevar jauticaba para que se deje, para que no esté tan enojado. Hay que ver cuánto le cobra, si con 50% de aranceles o no. No, bueno, Brasil está apostando a la negociación, creen ellos que tienen oportunidad todavía de zafar de estos aranceles y en caso de que no lo hagan, la economía puede ser muy perjudicada para Brasil, no así a nivel político se han cerrado filas atrás de Lula, obviamente no todos los sectores, hasta los hijos de Bolsonaro están enojados con esta carta, están diciendo, che, no pará, no te pedimos tanto, así que bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay que seguirlo de cerca. Rochi, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos, como siempre, la columna, los chismes y el análisis. Un abrazo grande, que anden bien. Abrazo para vos también.